En 2018, Mercadona obtuvo un beneficio antes de impuestos de 759 millones de euros, cifra que si la ponemos en relación con sus inversiones totales, con su activo total, cifrado en 9.136 millones de euros, nos da el resultado de que la rentabilidad de Mercadona sobre sus activos, sobre sus inversiones, fue en el año 2018 del 8,3%, recordemos, antes de impuestos. Una rentabilidad del 8,3% es una rentabilidad muy alta. Muy pocas empresas, de manera sostenida, de manera recurrente, logran este tipo de rentabilidades. Una rentabilidad del 8,3% que sea reinvertida al 8,3% durante muchos años da lugar a un crecimiento empresarial bastante espectacular. Ahora bien, como ya explicamos en otro vídeo, este notable beneficio que obtiene Mercadona, 759 millones de euros al año, no procede de que esta compañía consiga un elevadísimo margen de beneficio unitario por cada euro que vende. En concreto, ya hemos visto, Mercadona ganó en el año 2018 759 millones de euros y para ganar esos 759 millones de euros tuvo que vender 22.234 millones de euros en productos. Si ponemos en relación 759 millones de euros con 22.234 millones de euros, comprobaremos que por cada euro que vende Mercadona apenas se embolsa en forma de beneficios antes de impuestos 3,4 céntimos. A esto luego hay que quitarle, obviamente, el impuesto sobre sociedades, pero 3,4 céntimos por cada euro que vende Mercadona. Con lo cual, ¿cómo es posible que Mercadona gane 759 millones y obtenga una rentabilidad del 8,3% si apenas logra un margen de beneficio unitario por cada euro que vende de 3,4 céntimos? Pues porque, ya lo hemos dicho, como explicamos en un vídeo anterior, la rentabilidad sobre el activo de una empresa no depende solo de su margen de beneficio unitario, también depende de la llamada rotación del capital, es decir, cuántas ventas es capaz de lograr Mercadona con su inversión en activos. Recordemos, Mercadona tiene un activo de 9.136 millones de euros y con ese activo es capaz de lograr unas ventas anuales de 22.234 millones de euros. Es decir, que la rotación de su activo, el múltiplo de veces que su activo es vendido cada año, es igual a 2,4 veces. Es decir, las ventas anuales de Mercadona son 2,4 veces superiores a su activo total, a la inversión que hay que efectuar para ser capaz de lograr esos 22.234 millones de euros en ventas. Si multiplicamos el margen de beneficio unitario, 3,4 céntimos por euro vendido, por la rotación del capital, 2,4 veces el activo, llegaremos a que la rentabilidad, los beneficios sobre el activo de Mercadona es del 8,3%. 0,034 por 2,4 es igual a 0,083, es decir, el 8,3%. Esto no es algo sorprendente, es un muy conocido análisis que se llama análisis de DuPont, que descompone la rentabilidad de las empresas en margen y rotación del capital. Y como ya explicamos en un vídeo anterior, las empresas pueden obtener rentabilidades sobre su activo de dos formas: o con mucho margen y poca rotación, o con mucha rotación y poco margen. Es decir, o vendiendo poco pero ganando mucho por cada unidad que venden, o ganando poco por cada unidad que venden pero vendiendo mucho. Y Mercadona y el resto de cadenas de distribución minorista son claramente un ejemplo de lo segundo. Vendo mucho con poco margen. Sin embargo, dentro del debate de que los agricultores son explotados por las grandes superficies dado que les pagan precios muy bajos, que esto puede ser cierto, para luego vender ese producto a precios altísimos al consumidor y lograr un margen descomunal por unidad vendida, que esto es lo falso, los precios que las grandes superficies trasladan a los consumidores apenas consiguen cubrir los gastos que tienen esas grandes superficies para distribuir y la ganancia que tienen por unidad vendida es muy pequeño, pero como venden muchísimas unidades, al final sí ganan mucho. Decía, dentro de este debate de compro muy barato y vendo carísimo,
la circunstancia, la característica de que las grandes superficies tengan un margen muy estrecho encaja muy mal. Por eso todos aquellos que se han tragado por interés político, por sectarismo ideológico, la mentira de que las grandes superficies obtienen por cada unidad que venden, después de cubrir sus gastos, unos márgenes netos de beneficio gigantescos, tienen que buscar algún tipo de excusa, algún tipo de cabriola para, al final, demostrar que sí, que las grandes superficies sí que tienen un margen de beneficio unitario muy grande en contra de lo que se desprende de sus cuentas auditadas anuales. El último en meter la pata de una manera bastante considerable a este respecto ha sido Sergio Pascual. Sergio Pascual quizá hoy no sea una persona especialmente conocida, pero conviene recordar que fue el número 3 de Podemos, fue el secretario de organización de Podemos entre el año 2014 y el año 2016. De hecho, cuando en marzo de 2016 Pablo Iglesias le cortó la cabeza para recuperar el control de la estructura del partido, recordemos que Sergio Pascual era un hombre de Rejón colocado en la Secretaría de Organización para controlar el partido desde allí, fue cuando comenzó realmente la guerra civil dentro de Podemos y cuando comenzó el divorcio entre el pablismo y el errejonismo. Por tanto, no es un cualquiera dentro de la historia política de Podemos, ha sido una de las personas más importantes dentro de esta organización. Pues bien, Sergio Pascual hace unos días, como no le cabía en la cabeza que Mercadona tuviese un margen absolutamente diminuto y que luego ganara tanto dinero, pues ahí había una disonancia cognitiva muy clara. ¿Cómo puede ser que Mercadona gane tanto dinero y cómo puede ser que Juan Roig sea tan rico si luego, cuando venden un producto, apenas ganan nada por el producto que venden? ¿Cómo puede ser que su ganancia no surja de la explotación del agricultor, de la apropiación, en términos marxistas, del trabajo del agricultor por no hacer absolutamente nada, por únicamente tener un poder monopolístico de negociación que les permite pagar precios muy bajos a los agricultores y luego cobrar precios altísimos no justificados a los consumidores? Pues bien, como todo esto no le cabía en la cabeza, publicó el siguiente tuit en el que supuestamente pretendía refutar mi cálculo de que el margen unitario por venta de Mercadona es de 3,4 céntimos. Atención al tuit. Intentar engañar a la gente, ya presupone que yo intento engañar a la gente y que no puedo haberme equivocado, pero bueno, presupone la maldad, que es una mala manera en general de comenzar un debate. Intentar engañar a la gente arropándote en los números está muy feo, Juan Rayo. Te lo he dicho muchas veces. Yo con este señor creo que no he hablado nunca. Él luego me aclaró que hace muchos años nos encontramos en los pasillos de La Sexta Noche. No lo recuerdo realmente, pero bueno, me extraña que en los pasillos, en un encuentro fugaz, lo primero que me dijera fue: deja de engañar a la gente, no engañes tanto a la gente. Pero bueno, podría ser. En todo caso, lo de muchas veces, desde luego, sobra. Demuestras ignorancia o intencionalidad. Bueno, si fuera ignorancia, entonces no intento engañar a la gente. Si fuera ignorancia, que es otra posibilidad, desde luego, estaría cometiendo un error no malintencionado y por tanto no habría propósito de engaño. Pero bueno, demuestras ignorancia o intencionalidad. Y aquí viene la parte relevante o la parte divertida o incluso la parte jocosa del tuit. Mercadona invirtió 1.500 millones de euros en 2018 y no los has contado a propósito. Su margen es al menos del 10% sobre el precio de venta y no el 3%. Bien, esta última parte del tuit quizá no se entienda muy bien, pero en esencia lo que está diciendo Sergio Pascual es: Mercadona no ganó en realidad 759 millones de euros, que es lo que pone en la cuenta de resultados del año 2018 de Mercadona. Como Mercadona invirtió 1.500 millones de euros en el año 2018, y esos son gastos que se le imputan a Mercadona en la cuenta de resultados, esto es lo que está razonando él, no lo que digo yo, y esos son gastos que se le imputan a Mercadona en la cuenta de resultados, en verdad ha ganado 759 millones de euros más los 1.500 que se le han restado en la cuenta de resultados para llegar a los 759 y que en realidad para saber cuánto dinero más a Mercadona no habría que restarle. Con lo cual, las ganancias reales de Mercadona, sin deducir los gastos por inversiones que realizó Mercadona, no fueron de 759 millones de euros, sino que fueron de 2.259 millones de euros.
2.259 en relación a los 22.234 millones de euros que vendió Mercadona son ese margen de aproximadamente el 10%, él dice al menos el 10%, según sus cálculos serían el 10%, no al menos, pero bueno, es ese margen del 10% que él está estimando. Yo la verdad es que cuando leí el tuit me hacía cruces porque no me podía creer que Sergio Pascual estuviera escribiendo esto. Es más, pronostiqué, erróneamente eso sí, que a las pocas horas terminaría borrando el tuit por la burrada que contenía. Sin embargo, parece que la vergüenza no es algo que abunde precisamente en determinadas personas y, por tanto, no ha borrado el tuit. El tuit permanece tal cual donde estaba para regocijo de aquellas personas que tengan un mínimo conocimiento de contabilidad. Vamos a ver, y como lección de contabilidad muy básica, muy elemental, los gastos en nuevas inversiones que acometa una empresa, lo que popularmente se conoce como CAPEX, Capital Expenditures, no aparecen en la cuenta de resultados de una empresa. Y no aparecen esencialmente por un motivo, porque en la cuenta de resultados de una empresa lo que queremos conocer es cuál es el beneficio neto que obtiene esa compañía con cargo a las actividades que ha desarrollado durante ese ejercicio y que son imputables a ese ejercicio. Invertir en bienes de capital que van a tener una repercusión, que van a tener un impacto, que van a permanecer en la empresa durante más de un año, durante más de un ejercicio, no va a impactar únicamente en ese ejercicio. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una empresa que se dedica a producir mesas y que invierto en una maquinaria por 1 millón de euros que durante 10 años me va a permitir fabricar mesas. ¿Tendría sentido que yo considerara que ese 1 millón de euros que he invertido en comprar una máquina que durará 10 años y que estará fabricando mesas 10 años, tendría sentido, repito, que le impute ese 1 millón de euros de gasto en inversión únicamente a los gastos de producción del año en curso? No, no tendría ningún sentido, porque yo no he invertido en esa maquinaria únicamente para producir mesas durante este año. He invertido en esa maquinaria para producir mesas este año, el año que viene, el siguiente y hasta dentro de 10 años. Por tanto, en realidad, el gasto de esa maquinaria se distribuye entre los 10 ejercicios y es distribuyendo el gasto de esa maquinaria entre 10 ejercicios cuando obtengo más o menos una imagen fiel de cuáles son mis beneficios cada año. Si yo me imputara íntegramente el 1 millón de euros como gasto del presente ejercicio, es muy probable que este año tuviera pérdidas, porque si he vendido, pongamos 500.000 euros y he tenido unos gastos totales de 350.000, pues mis beneficios netos habrán sido 150.000. Si yo me imputo 1 millón de euros de gastos por inversión en maquinaria, pues habré perdido 850.000 euros. ¿Tiene sentido que yo diga que he perdido 850.000 euros cuando esa inversión es una inversión que me va a durar 10 años, insisto, y que se va a utilizar para fabricar mesas durante 10 años? No, no lo tiene. Por eso, en contabilidad, el coste de los activos fijos, el coste de los bienes de capital que tienen una cierta permanencia en la vida de la empresa, no se imputa íntegramente en un único ejercicio, porque no se consume íntegramente en un solo ejercicio ese bien de capital, sino que se distribuye o se periodifica entre diversos ejercicios. Es lo que se conoce como amortización del bien de capital. Yo amortizo el bien de capital, yo periodifico el gasto del bien de capital entre diversos ejercicios. Mercadona, como podéis volver a ver en su cuenta de resultados del año 2018, sí reconoce, sí dota para ese año una amortización del inmovilizado de los activos fijos de 426 millones de euros. ¿Qué significa esto? Pues que de todo el gasto que han supuesto los activos fijos, los activos estructurales que sigue utilizando hoy Mercadona en su modelo de negocio, Mercadona considera que imputables vía amortización al año 2018 son solo 426 millones de euros. Teniendo el conjunto de activos fijos que está utilizando actualmente Mercadona un valor de 5.474 millones de euros, que dote una amortización de 426 millones, significa que Mercadona considera que en términos medios todos los activos fijos que está empleando tienen una vida algo superior a los 12 años, es decir, que en 12 años, con este ritmo de amortizaciones, todo su activo fijo estará plenamente amortizado, plenamente imputado su gasto a los productos que ha fabricado durante esos 12 años. Dado que la mayor parte de los activos fijos de Mercadona
son edificios, tampoco parece que sea un número de años especialmente bajo. Es decir, que está amortizando una cantidad de activo fijo bastante razonable. En todo caso, la clave del asunto, y más allá de estas cuestiones más técnicas, es que Sergio Pascual pensaba que los 1.500 millones de euros de nuevas inversiones que efectuó Mercadona en el año 2018 aparecían íntegramente imputados en los gastos del ejercicio 2018, cuando esto es una barbaridad contable que se aprende, yo diría que en primero de bachillerato, cuando se enseña contabilidad, y se muestra que esto no es así, que la inversión del ejercicio no aparece íntegramente imputada como gasto del ejercicio. De hecho, si Mercadona hubiese imputado adicionalmente estos 1.500 millones de euros a los gastos del año 2018, no es que hubiese ganado 759 millones de euros antes de impuestos, es que habría perdido 741 millones de euros antes de impuestos. En ningún caso las ganancias de Mercadona habrían sido mayores, como sugiere Sergio Pascual, porque presupone que los gastos en inversiones del ejercicio ya están incluidos en la cuenta de resultados, sino que si los hubiésemos incluido de verdad, a través de algún tipo de contabilidad creativa, a través de saltarnos las normas tradicionales de contabilidad, si los hubiésemos incluido de verdad, las pérdidas habrían sido de 741 millones de euros. Lo que demostró Sergio Pascual, ex secretario de Organización de Podemos, no lo olvidemos, es no tener la más mínima idea de contabilidad, no distinguir entre gasto en inversión y amortización de las inversiones y no conocer que en la cuenta de resultados no aparece el CAPEX. El CAPEX aparece, en todo caso, en el estado de flujos de efectivo, pero no en la cuenta de resultados, que es lo que nos mide los beneficios atribuibles al ejercicio en curso. Pero bueno, un error lo puede tener cualquiera. No sé si un error de esta magnitud lo puede tener cualquier persona que sea mínimamente prudente y mínimamente honesta a la hora de escribir y de entrar en debates públicos, porque si no sabes nada de contabilidad, ¿para qué te metes a debatir sobre contabilidad? Pero bueno, en cualquier caso, y más allá de la arrogancia que exhibía el tuit llamándome ignorante o manipulador, cuando en todo caso el ignorante o el manipulador sería él por no entender lo básico de contabilidad o entendiéndolo por intentar engañar al personal que lo leía, digo, no contento con todo esto, no contento con haber metido gravísimamente la pata en este tuit inicial, al día siguiente y después de haberle explicado con cierto detenimiento, con cierta exhaustividad, por qué estaba diciendo un absoluto despropósito, publica otro tuit donde podemos leer lo siguiente. R que R con que Mercadona no tiene margen, ¿verdad, Juan Rayo? Y como prueba de que Mercadona tiene margen, no es que me presente un cálculo alternativo de los márgenes de beneficio unitario de Mercadona, que dé un resultado distinto a los 3,4 céntimos por euro vendido, como intentó hacer el día anterior. Ya hemos visto con muy poco éxito al incluir al CAPEX como un gasto del ejercicio, cuando esto nunca es así, sino que me enlaza dos noticias que dicen: Juan Roch, cómo hacerse millonario vendiendo comida, los dueños de Inditex y Mercadona siguen siendo los más ricos de España. Aquí el razonamiento, mucho más primario, mucho más populista, ya no intenta hacer cabriolas con la contabilidad cuando claramente le han salido mal, es muy sencillo, el razonamiento es muy sencillo. Si Juan Roch es muy rico, es que Mercadona gana mucho, y si Mercadona gana mucho, es que Mercadona tiene un margen muy alto. Bueno, ya hemos visto al principio del vídeo que esto tampoco es así. Un negocio puede ganar mucho dinero, y en el caso de Mercadona es así, no porque obtenga unas ganancias muy grandes por cada unidad que vende, no porque tenga mucho margen sobre sus ventas, sino porque vende muchísimas unidades, sino porque su rotación sobre el capital es muy alto. Y este, como digo, es el caso de Mercadona. Y como Mercadona gana mucho dinero porque tiene una alta rotación del capital, y como la familia Roch es propietaria de Mercadona, que es un negocio que gana muchísimo dinero, pues la familia Roch es muy rica. No hay más explicación que esta. Que la familia Roch sea muy rica no prueba en absoluto que Mercadona tenga márgenes de beneficio unitario muy altos, salvo para aquel que confunde margen con beneficio, salvo para aquel que desconoce que existen muchas empresas que ganan mucho dinero no porque sus márgenes de beneficio unitario sean altos, sino porque la rotación de sus productos es muy elevada.
Con estos dos ejemplos creo que hemos demostrado que Sergio Pascual, que probablemente tenga muchas cualidades y sepa mucho de otros temas, no tiene ni la más remota idea de contabilidad ni de análisis financiero. Y lo que estamos viendo es que, sin embargo, entra a matar en temas de contabilidad y de análisis financiero, insisto, sin tener la más remota idea. Este caso obviamente pone de manifiesto unas altas dosis de arrogancia y de deshonestidad intelectual, pero son unas altas dosis de arrogancia y deshonestidad intelectual que mucho me temo no son exclusivas de Sergio Pascual. Mucho me temo que la clase política española, la alta clase política española, peca exactamente de los mismos defectos. Son personas con un conocimiento o unas habilidades muy especializadas, muy específicas, en un campo concreto de la realidad que nos rodea. En ocasiones ese campo simplemente es su habilidad ultra especializada para manejar gente, para organizar gente, para manipular a la gente y por tanto para montar un partido que tenga una capacidad de ganar elecciones, pero como digo, son gente muy especializada en algunas áreas del conocimiento o de la realidad social y sin embargo, pese a que solo saben mucho de un poquito, pretenden planificarlo y pretenden controlarlo todo. Imaginémonos el peligro público que habría supuesto Sergio Pascual regulando, legislando en materia de grandes superficies. Un señor que no entiende el ABC de la contabilidad más elemental, que además ni siquiera tiene la prudencia de preguntar a otros que saben para que le digan deja de ir por ese camino porque estás metiendo recurrentemente la pata, que por tanto es una persona iluminada, suficientemente arrogante como para ser un iluminado que dice yo voy a tirar por aquí porque sé que tengo razón, porque si hay mucho dinero en Mercadona es que Mercadona tiene mucho margen, y que nadie le baje del burro y que no quiera bajarse él. Pues este peligro público que habría sido Sergio Pascual regulando las grandes superficies, no pensemos que no es el mismo peligro público que tienen todos los otros políticos cuando se les coloca al frente de un ministerio. Es verdad que puede haber políticos con algo más de flexibilidad o algo más de cintura, con algo menos de iluminismo, para reconocer que a lo mejor no lo saben todo, para dejarse asesorar, pero en general estamos ante doctrinarios que ven la realidad como blanco o como negro y no aprecian los grises y no quieren apreciar los grises porque han montado su vida política sobre el maniqueísmo de los blancos y de los negros y por tanto que intentan controlar partes de nuestra vida que ni pueden ni deberían poder controlar. Insisto, en el ejemplo que acabamos de ver de Sergio Pascual metiendo groseramente la pata en asuntos básicos de contabilidad, podemos tener, mucho me temo, un fiel reflejo de lo que es la política española en su estado más puro. La política basada en la ignorancia, basada en el prejuicio, basada en el dogmatismo más arrogante.